Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hello. Yes. Hola, muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar comenzando el estudio de la verdad profética de esta tarde. Vamos a prepararnos con nuestras escrituras. Vamos a estar usando el libro Cristo Triunfante y el libro Profetas y Reyes. Vamos a cantar el himno 302 del nuevo himnario, y que se llama Grato es contar la historia.
Muy feliz sábado, amados hermanos, que el Señor pueda bendecirles en esta tarde. Vamos a estar meditando un tema interesante para este tiempo acerca de cómo el Señor nos está haciendo un llamado a esta hora, en la hora que nos encontramos. Para eso voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 20. Estamos teniendo un pequeño problema técnico con el celular para los que estamos en el internet. Vamos a esperar unos segundos. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Números, versos 20 del Muy bien, hermanos, ruego disculpas para los que estamos en la línea telefónica. Tuvimos un pequeño problema. Ruego mil disculpas. Muy bien, hermanos. Pido mil disculpas por la inconveniencia. Vamos a leer del libro Números 20, versículos del 1 en adelante. Dice así: y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Y como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y altercó el pueblo con Moisés y hablaron diciendo:
fuera bueno que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni granadas, ni siquiera de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, y se postraron sobre su rostro, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y el Señor habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la roca en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le mandó. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de sacar agua de esta roca? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no me creísteis para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas por las cuales acontecieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se santificó en ellos. Si nosotros vemos acá, Moisés tenía un problema, y era un problema que lo tuvo desde siempre. Desde que el pueblo estaba en Egipto, le daba problemas a Moisés. Y siempre el pueblo era incrédulo, siempre el pueblo estaba renegando, siempre el pueblo se estaba quejando. ¿De qué se quejaba? Se quejaba de todo. Que no podemos cruzar el Mar Rojo, que no podemos comer, no hay alimento, que no hay agua, que el agua que estamos probando es salada. Y llegamos y vemos a través de toda la historia, este pueblo siempre estuvo dándole quejas a Moisés de todo. Hoy vamos a estudiar qué tienen que ver estas historias con nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor nos manda decir con esta y otras 2 historias más que estaremos leyendo para poder entender qué es lo que nuestro Dios nos manda a hacer ahora? Con esta cita de meditación, les pido que nos postremos de rodillas para adorar a nuestro Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por las bendiciones que nos das. Bendícenos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender la bondad y la misericordia que tú tienes con nosotros, mostrándonos en estas escrituras algo especial para tu pueblo, para el pueblo de hoy. En tu nombre lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos estado leyendo del libro de Números, capítulo 20, donde se nos muestra una historia, la historia que Moisés le impidió entrar a la tierra prometida,
La historia que hizo decaer a un profeta, a un hombre que había trabajado y había confiado, pero que al final la incredulidad del pueblo hizo que este hombre pecara y desobedeciera un mandato de Dios. Vamos a irnos un poquito más atrás. En este mismo libro, y vamos a encontrarnos con una historia que también tiene que ver con Moisés. Y se encuentra en el capítulo número 13 del libro de Números. 13, en especial el versículo 32. Pero vamos a leer un poquito antes, en el versículo 27, donde dice: y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿De dónde venían estos hombres? La historia en Números 13 comenta cómo Moisés, por mandato divino, envió 12 hombres, 12 príncipes, a ver cómo era la tierra que el Señor les había prometido para ser conquistada. Y esta fue la respuesta que ellos tuvieron. Ellos tuvieron 40 días allí. Y le dijeron: nosotros llegamos a la tierra en la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en la tierra del sur, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en las montañas. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, porque más podremos que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían conocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Los 10 espías estaban de acuerdo que la tierra a la que ellos fueron a ver, a reconocer, era tierra buena. Llevaban sus frutos. Eran tan hermosos y tan fructíferos y tan grandes que no los podían llevar entre una sola persona. Pero algo llenó su mente de incredulidad, y fue que vieron gigantes, ciudades fortificadas, bien establecidas. Ellos se consideraron débiles ante estas ciudades, ante estos hombres, tanto que se consideraron como langostas, pequeños insectos. Y ellos, los gigantes, también consideraronlos a ellos como langostas. Vamos a leer otra lectura que se encuentra en el primer capítulo, en el 19 capítulo de Primera de Reyes. En el capítulo 18, y vamos a encontrar otro suceso del pueblo de Israel. Pero en esta ocasión no son 10,
es una sola persona. Capítulo 18, versos 25. En este capítulo se relata cómo Elías habla con el rey Acab para que haya en el monte Carmelo, que se había violentado ese altar, se había maltratado ese lugar, porque era un lugar de adoración para Dios, pero los hombres habían profanado ese lugar teniendo otros dioses allí. Muy bien, y le dijo: vamos a leer del 18:11. Y acontecerá, y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido de ti, el Espíritu del Señor te llevará. Déjeme ver si es esta cita. Sí, pero nos vamos entonces a ir al versículo número 20. Después de la conversación de Elías con Acab, le dijo: y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaré vosotros entre dos pensamientos? Ya Elías había visto que los profetas de Baal no habían podido hacer ninguna manifestación del poder que se les podía otorgar, porque habían hecho un altar para Dios, Elías lo había restaurado y ellos tenían su propio altar. Pero ¿por qué no lo podían restaurar? Si leemos en Historia de la Redención, vamos a darnos cuenta por qué es que este pueblo no pudo. Y está en la página 360. Vamos a leer vamos a dejar esta cita más adelante. Se me ha extraviado aquí de mi aparatito, pero vamos a seguir leyendo. Dice aquí 18 y 19. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Elías le pidió al rey que enviara ahora, dice, y reúne a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y nosotros sabemos lo que sucedió después. Sabemos que pasaron 40 días estos hombres tratando de encender fuego. Y miren lo que hicieron. Después de ese tiempo que ellos no pudieron, vámonos al versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparad primero pues para vosotros, sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo presentaron e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Vamos a pasarnos al versículo número 31.
Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual habían venido palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, donde cupieran 2 medidas de semilla. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar y había también llenado de aguas la zanja. Y miren lo maravilloso que sucedió aquí. ¿Qué sucedió? Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No olvide esta frase. Todo lo que Elías había hecho había sido por mandato de Dios. Respóndeme, Señor, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. ¡Qué hombre más valiente! ¡Qué fortaleza! Todo el pueblo estaba obedeciendo a Elías, porque era el hombre que había por su medio manifestado la gloria de Dios. Pero vamos a ver la otra parte de lo que le aconteció a Elías. Una parte que es contraria a esta manifestación de carácter. Vámonos al capítulo 19, versos 1, 2 y 3. Dice: y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. El rey le estaba contando a su esposa lo que Elías había hecho, porque hasta el mismo rey se había manifestado en admiración por el suceso. Miren lo que dice el capítulo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me añadan los dioses, y así me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Una amenaza de muerte a un profeta. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Betseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: baste ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y sabemos nosotros por la historia que el profeta fue auxiliado por Dios. Le indicó más adelante dónde ir para tomar agua, dónde ir para comer, de qué manera Dios lo bendijo, dándole muchas oportunidades de sobrevivir. Pero algo pasó
más adelante qué es lo que inquieta y lo que me inquieta a mí que tiene que ver con nosotros. En ese mismo capítulo, versos 9, dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y he aquí vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Una pregunta. Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscaban para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, una voz suave y delicada. Y al oírla Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le estaba preguntando, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos. Mire lo que dice el verso 15. Y le dijo el Señor, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey para Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejorá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vemos aquí, amados hermanos, que el Señor nos está llamando a nosotros la atención porque dijo que antes de que el día grande y terrible viniera y nos sobrecogiera, iba a mandar un mensaje, iba a mandar a un hombre con un mensaje como el mensaje de Elías. Pero para poder entender ese mensaje tenemos que conocer al profeta. Tenemos que saber cuáles fueron los acontecimientos que le sobrevinieron. Vamos a leer de Profetas y Reyes, el capítulo, dice, ¿qué haces aquí? Y esto está en la página 123, 124 y 125. Miren lo que dice aquí. Dios preguntó a su siervo, ¿qué haces aquí, Elías? Y le pregunta, te mandé que fueras al arroyo Cherid. Y bueno, y le vuelve a preguntar, ¿quién te mandó ir apresuradamente al desierto? ¿Qué tienes que hacer aquí? Y con amargura en el alma, Elías exhaló su queja. Ya sabemos lo que dijo. Sí, Señor, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Invitando al profeta a salir,
de la cueva, el ángel le ordenó que se pusiera de pie delante del Señor en la montaña. Y ya leímos en las Escrituras qué fue lo que pasó. Y más adelante dice, no fue mediante grandes manifestaciones del poder divino, sino por un silbo apacible, como Dios prefirió revelarse a su siervo. Deseara enseñar a Elías, Dios deseaba enseñarle que no es siempre la obra que se realiza con la mayor demostración la que tiene más éxito para cumplir su propósito. Mientras Elías aguardaba la revelación del Señor, rugió una tempestad, relámpagos, fuego. Vemos aquí que el Señor no quería darle una lección de lo que Elías ya conocía de Dios. Todo el tiempo Elías había conocido los grandes milagros y las maravillas que Dios había efectuado con el pueblo en tiempos anteriores. Cuando Él se le manifiesta en un silbo apacible, le está diciendo que tiene misericordia de él y que no necesita hacer un gran alarde de sus capacidades para que él sea atraído para el Señor. Por eso es que cuando él escuchó el silbo apacible, se dio cuenta de que el Señor le estaba dando una nueva oportunidad. Y por eso dice en la página 124, tercer párrafo, dice, no es siempre la presentación más sabia de la verdad de Dios lo que convence y convierte el alma. Los corazones de los hombres no son alcanzados por la elocuencia ni la lógica, sino por las dulces influencias del Espíritu Santo, que obra quedamente y sin embargo en forma segura para transformar y desarrollar el carácter. Es la queda vocecita del Espíritu de Dios la que tiene poder para cambiar el corazón. Y aquí está la pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Miren lo que dice la página 126, tercer párrafo. Muchos dependen de la actividad incesante de los que son fieles y leales, y por esta razón Satanás hace cuanto puede para impedir que el propósito divino sea realizado mediante los obedientes. Induce a algunos a olvidar su alta y santa misión y a hallar satisfacción de los placeres de esta vida. Los mueve a buscar la comodidad, a dejar los lugares donde podrían ser una potencia para el bien y a preferir lo que les ofrezca mayores ventajas mundanales. Satanás está haciendo todo lo posible, hermanos, para que nosotros podamos recibir en nuestro corazón la aceptación del propósito al que fuimos llamados. Algunos olvidamos nuestra alta y santa misión porque los placeres de la vida son más agradables que los de Dios. Nos mueve buscar la comodidad, tener una mejor casa, el carro que tengo ya está viejito, quiero uno nuevo, el celular que está de moda, ya este que tengo no me gusta, quiero otro teléfono, aunque esto implique más dinero. La ropa que tengo ya tiene mucho tiempo, debo irla cambiando cada año, y así nos vamos acomodando a las costumbres y a las prácticas del mundo, y nos olvidamos de que se nos hizo un cometido y nosotros dijimos, sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor. A otros, dice, los induce a huir de su deber, desalentados por la oposición o la persecución.
Hay muchos que se van a ir al mundo porque no quieren que les llamen reformadores, porque ya no quieren que lo vean extraño, porque han querido que la iglesia tenga una reforma diferente, pero los han excluido del círculo social porque estos son raritos, porque ya no los queremos en la iglesia, porque no queremos ni verlos. ¿Qué hacen? Se desalientan, huyen de su deber. Pero mire lo que sigue diciendo la lectura. Pero todos los tales son considerados por el cielo con la más tierna compasión. A todo hijo de Dios cuya voz el enemigo de las almas ha logrado silenciar, él se le dirige la pregunta: ¿qué haces aquí? Te ordené que fueses a todo el mundo y predicases el evangelio a fin de preparar a un pueblo para el día de Dios. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te envió? Esa misma pregunta se nos está haciendo a nosotros. Y miren lo que dice la página 127, segundo párrafo. A las familias, tanto como a los individuos, se les pregunta: ¿qué haces aquí? En muchas iglesias hay familias bien instruidas en las verdades de la palabra de Dios que podrían ampliar la esfera de su influencia, trasladándose a lugares donde se necesita el ministerio que ellas son capaces de cumplir. Dios invita a las familias cristianas para que vayan a los lugares oscuros de la tierra a trabajar sabia y perseverantemente en favor de aquellos que están rodeados de lobreguez espiritual. No está llamando solamente a personas como individuos solo. Está diciendo familias, padre, madre, hijos, primos, tíos, abuelos. Nos está incluyendo a todos. Para contestar a este llamamiento, sigue la lectura, se requiere abnegación. Mientras que muchos aguardan que todo obstáculo sea eliminado, hay almas que mueren sin esperanza y sin Dios. Por amor a las ventajas mundanales o con el fin de adquirir conocimientos científicos, hay hombres que están dispuestos a aventurarse en regiones pestilentes y a soportar penurias y privaciones. ¿Dónde están los que quieren hacer lo mismo por el afán de hablar a otros del Salvador? ¿Dónde estamos, hermano? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? El Señor ha prometido restaurar la tierra. ¿Qué tanto usted lo cree? ¿Qué tanto usted cree que el Señor se establecerá y tendrá un reino donde Él va a ser el rey? ¿Cuántos estamos luchando por tener la mejor profesión, para tener una linda casa, un auto de lujo, ropa costosa, de marca, el último modelo de teléfono, el último modelo de computadora, el último modelo de carro? Todo lo queremos, no nos conformamos con lo que tenemos, con lo que a Dios le ha placido darnos. Y por eso tenemos serias dificultades económicas y no somos felices porque mi vecino ya plantó de esos cactus caros y yo los quiero en mi jardín también. Porque mira las flores lindas que tiene ahí, yo los quiero también. Porque ya va a ser el tiempo en que tengamos mejores aparatos y más costosos para que nos vean. Estamos cómodos, no queremos una obligación, una responsabilidad con Dios. Y miren lo que dice Cristo Triunfante, una matutina, en el día 29 de diciembre.
Recordando las historias que leímos al principio, miren lo que dice esta del 29 de diciembre. Ahora, dice en el segundo párrafo, cuando estamos precisamente en las fronteras de la tierra prometida, nadie debe repetir el pecado de los espías infieles. Ellos reconocieron que la tierra que habían recorrido era una tierra buena, pero dijeron que los moradores eran fuertes, que allí habitaban gigantes y que ellos eran como langostas a los ojos de aquel pueblo. Todas las dificultades se ampliaron e hicieron obstáculos insuperables. Pero Caleb los calmó delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué nosotros hemos permitido que la incredulidad del poder de Dios haga en nuestras vidas obstáculos para poder conquistar esa tierra? Ya sabemos que es buena, porque el Señor ha prometido que esa tierra será una tierra fructífera. Y hemos recorrido y hemos descubierto todo lo que va a ir ahí, lo que va a estar allí, lo que va a haber ahí. Que el niño recién destetado meterá su mano donde duerme la serpiente, no le va a picar. Que el oso dormirá con la vaca y que el león dormirá con un corderito. Sabemos que haremos casas no para que alguien más las habite, sino para que nosotros mismos las habitemos. Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Y hemos leído todas esas promesas, pero hemos encontrado que hay gigantes en medio de ese lugar y no queremos conquistar esa tierra. Y si vemos por el lado de Elías, vamos a seguir leyendo lo que le respondió Dios a Elías. En el versículo 17 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice: y será que el que escapare de la espada de Asahel, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero yo he hecho que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor le estaba diciendo a Elías: no eres tú el único. ¿Por qué estás escondido? ¿Quién te mandó? ¿Por qué tuviste miedo? Hermanos, este hombre había dado muerte a 450 profetas de Baal, sacerdotes de Baal. Había ordenado prenderles y que no se escape ninguno, con una gran valentía. Pero en cuanto Jezabel envió esta nota a Elías, Elías tembló. A una sola persona. Lo mismo que los 10 espías vieron gigantes. Lo mismo que Moisés vio aquella incredulidad de los hombres y tocó la roca molesto. ¿Qué perdió Moisés al desobedecer el mandato de Dios? La oportunidad de entrar a una tierra con la que él soñaba conquistar. Dios le dijo: sube al Pisga y mira hasta donde llegue tu ojo. Esa será la tierra que daré a tus descendientes, pero tú no entrarás. Y sabemos que así fue. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la tierra es buena, que tiene buenos frutos, pero la incredulidad de unos nos hace cometer desobediencias delante de Dios y tenemos miedo? Después de haber sido tan valientes, de abrir nuestras bocas para expresar la palabra de Dios, ahora nos da miedo cuando alguien nos dice: lo que tú dices es falso. Eso no es cierto.
vemos gigantes, vemos gente pequeña y nos sentimos chiquitos. Después de que el Señor nos ha mostrado sus maravillas, como lo hizo con el pueblo de Israel y en especial con los profetas de antaño, en especial con Elías. Pero ya leímos que Dios tiene su infinita misericordia y está dispuesto a devolvernos el lugar que nosotros hemos estado dejando olvidado, el lugar que nosotros hemos puesto a un lado, porque hemos querido más el trabajo, hemos querido más la comodidad mundanal que la obra que el Señor nos ha encomendado hacer. Y mire lo que dice al final de esta matutina. Mientras el pueblo acariciaba sus dudas y creía en el informe de los espías incrédulos, la dorada oportunidad de Israel pasó. Ocurrirá lo mismo en los últimos días antes que ingresemos a la Canaán celestial. ¿Será que el pueblo abrigará un espíritu semejante al del antiguo Israel? Las personas llenas de duda, de críticas y de quejas pueden sembrar la semilla de incredulidad y desconfianza que tendrá una cosecha abundante. La historia de Israel fue escrita para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Hermanos, estamos en la frontera de la tierra prometida. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está metido en su cueva? ¿Qué está esperando? ¿Una manifestación poderosa de Dios? ¿Que caiga del cielo fuego? ¿Que se abran las aguas? Eso no va a suceder, porque ahora el milagro lo debe hacer usted en su propio corazón. Usted mismo debe de cambiar y reconocer que hemos abandonado nuestro lugar, que hemos abandonado la obra que el Señor nos ha encomendado. Así es que la invitación para hoy es que, y vamos a leer del capítulo número 9 de Testimonios para la Iglesia, donde dice, en la página 11, dice, estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Hermanos, ¿qué más estamos esperando? El Señor nos ha enviado y nos ha dicho qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir. Cuando le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Él le dice, te ordené que fueses a todo el mundo y predicases el evangelio. Estoy leyendo Profetas y Reyes, página 126, tercer párrafo. Y predicases el evangelio a fin de preparar a un pueblo para el día de Dios. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te envió? Es la misma pregunta que debemos hacernos hoy en día.
¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te envió? El Señor nos ha dado la amonestación a nosotros primero y nos ha pedido que vayamos a preparar a un mundo para el día de Dios, a un pueblo, porque el día del Señor se acerca. El Señor tiene la más tierna compasión para ustedes y para mí. El día que nosotros hagamos un examen de conciencia y le digamos, Señor, hemos cometido pecado. Ya no le demos excusas al Señor. El que no deje las comodidades, el que no deje sus quehaceres, no heredará, hermanos. Podemos poner miles de excusas. No, yo ya no voy a la iglesia porque nadie es santo ya. Todos estamos mal. No, yo no voy a las reuniones porque no me gusta quien predica. No, ya no voy yo tampoco porque hay mucho pecado ya. Hay muchas hermanitas que andan mal vestidas. No, yo ya no voy porque ya no me quieren, porque como yo hablo mucho de Elena de White, ya no me quieren. No, ahora ya no voy porque los hermanos hay mucho pecado ya en la iglesia. No, hermanos, el Señor nos está diciendo, ¿quién te mandó que te fueras al desierto? ¿Quién te dijo que hicieras esto? Lo mismo nos está preguntando el Señor. ¿Por qué le tienes miedo a algo tan pequeño cuando yo te he mandado y tu obra no ha sido completada? El Señor le estaba diciendo a Elías, yo no te mandé a huir. Yo te mandé a trabajar. ¿Qué haces aquí? El Señor le mandó al profeta que hiciera como se le había mandado. Y le dijo, con todo esto tu tarea aún no ha terminado. Y esa es la tarea nuestra hoy en día, la suya y la mía. No ha terminado, hermanos. La hemos abandonado. Nos hemos hecho a un lado. Unos comienzan a hablar de sus incredulidades con otros. Otros se quejan y tienen muchos seguidores. Nosotros debemos ser como Josué y Caleb. Empujar, creer, confiar en que el Señor, aunque no se manifieste con un milagro físico, el Señor, debemos estar convencidos que hará todo lo que ha prometido. Así es que con ese pensamiento los dejo, mis amados hermanos, esperando que ustedes mismos puedan releer estas citas y darnos cuenta que el Señor nos está llamando a retomar el camino que hemos dejado. Así es que con esto los invito a orar. El que pueda estar de rodillas, acompáñeme para que vengamos delante de nuestro Dios como lo hacía nuestro Señor Jesús y muchos de los seguidores de nuestro Dios. Adoremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra y de poder entender que nos está llamando porque hemos olvidado nuestro cometido. Hemos olvidado que nos hicimos responsables de llevar luz a esos lugares oscuros, a hacer cambios, especialmente primero en nuestras vidas. Permite que tu Santo Espíritu pueda obrar en nosotros como lo hizo en Elías, al escuchar ese suave susurro, esa palabra que le habló silenciosa.
Tu Espíritu Santo es el que hace los milagros, cambiando nuestro corazón. El pueblo de Israel no cambió a pesar de ver tus milagros, Señor. Nosotros hoy no vemos tus milagros, pero queremos cambiar. Queremos comportarnos de otra manera. Ayúdanos a retomar la obra que se nos ha sido encomendada, para que cuando el día se acerque, seamos atalayas que han cumplido con su misión, a no ser perros mudos que no ladran ante el peligro de un pueblo por ser atacado. Bendícenos, Señor, para que no nos sorprenda ese día y no estemos preparados. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en línea y por el internet. Gracias porque has puesto en su corazón el deseo ferviente de estar con nosotros meditando en tu palabra. Que este mensaje de hoy pueda llegar hasta sus corazones. Comencemos a trabajar de adentro hacia afuera, desde el interior de nuestro corazón hacia nuestras familias y después al mundo entero. Bendícenos, te lo imploramos en tu nombre santo, Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por habernos acompañado. Los esperamos todos los días a las 7 de la mañana en el culto de oración, testimonios y peticiones. Y los días viernes y todos los sábados, viernes a las 5 de la tarde, sábados a la 1. Y los últimos domingos de cada mes tenemos temas de salud. Gracias por su participación en esta línea de la verdad profética. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado.